Bienvenidos a la entrevista en línea este martes 27 de noviembre de 2012. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Los saludo a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del Grupo Dutriz. Mañana miércoles se realizará en la capital un congreso denominado Acuerdo Unión Europea-Centroamérica de la cooperación a la asociación. De ese tema, que debería ser crucial para el desarrollo de la economía local y centroamericana, vamos a conversar este día. Desde luego hay otros temas adicionales en perspectiva. Nos acompaña en nuestros estudios Estefano Gatto, él es el encargado de negocios de la Unión Europea en nuestro país. Estefano, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, perfecto. Estefano, para comenzar entonces, estamos con este congreso, ¿no? Para mañana. Sí. Un poco en esencia, ¿qué es lo que se plantea? El congreso mañana quiere presentar al país el conjunto del acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación entre Europa, Unión Europea, América Central y Panamá es un acuerdo bastante complejo, bastante ambicioso, del cual se habla hace tiempo, hace un par de años más o menos que se va a hablar por ahí, pero bueno, muchas veces escapan un poco los detalles o lo concretos de qué comporta, ¿no? Entonces hemos querido hacer este evento, no es el primero, pero hemos hecho otros eventos anteriores más dedicados a exportadores, importadores, a gente del comercio, digamos del mundo económico, pero esta vez queremos presentar el acuerdo en su conjunto, es decir, el acuerdo en sus aspectos políticos, comerciales y de cooperación. Va a estar mañana, entonces va a ser en el ESEN a las 8 de la mañana, va a ser hasta el mediodía, y se presentarán estos aspectos de en qué consiste el acuerdo, qué es, porque hay muchos que piensan que es un acuerdo de comercio parecido al CAFTA, nosotros al TLC, nosotros pensamos que es algo más que eso y desde luego es algo histórico en el sentido de que solidifica, intensifica la relación entre Unión Europea y América Central, más allá de lo que es las relaciones históricas, las relaciones económicas que ya existen de cooperación. Se abre una perspectiva nueva, la primera vez que se firma un acuerdo entre dos regiones del mundo. Eso tiene algunas complicaciones, porque los acuerdos entre regiones son técnicamente más complicados que los acuerdos entre países, porque hay toda una serie de institucionalidades internas que tienen que aclararse, y claro, si se van sumando es complicado, con lo cual el acuerdo ha tardado un poquito en concretarse, pero en la práctica va a crear una relación fuerte, va a crear un mercado muy grande. No olvidemos que la Unión Europea es el primer mercado del mundo, con 500 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. La crisis económica actual afecta en una parte mínima ese potencial del mercado europeo, y teniendo en cuenta que América Central hasta ahora, y pienso especialmente en El Salvador, han explotado bastante poco esa posibilidad, yo creo que ahí hay un potencial de crecimiento importante de exportaciones, de importaciones también, porque las importaciones también son beneficiosas, de inversión y de relaciones más fuertes entre dos regiones que tienen una relación bastante fuerte, pero que se puede intensificar. Ya, Estefano, fundamentalmente, ¿en qué se va a centrar mañana entonces? Bueno, ¿Qué es lo que, por ejemplo, a la Unión Europea le interesa en este momento que vaya quedando claro dentro de la gente que va a asistir? Bueno, yo creo que mañana lo que se va a hacer, va a haber, el embajador de la Unión Europea para la región, Javier San Domingo, va a dar una presentación general, después el representante del SICA va a presentar la visión centroamericana de la relación con Europa, y después entraremos en 3 paneles temáticos: política, comercio y cooperación. Se presentarán los detalles de qué implica el acuerdo en términos comerciales, qué implica el acuerdo en términos políticos de cooperación. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en ese momento? Yo creo que primero entender que la relación entre Unión Europea y América Central es una relación que algunos la definen como una relación entre desiguales, porque son dos bloques de un peso económico muy diferente. Es cierto que las dimensiones de las dos economías no son las mismas, pero en el mundo globalizado lo que se tiene que crear es canales preferentes. El acuerdo nosotros consideramos que es un acuerdo equilibrado porque no implica lo mismo para Europa que para Centroamérica. Europa concede mucho más de lo que Centroamérica concede, y además se hace de forma asimétrica. Por ejemplo, lo que es acceso al mercado. El acceso al mercado europeo para Centroamérica va a ser inmediato para la práctica totalidad de los productos. Para los pocos productos en los cuales no se da acceso inmediato a arancel cero, porque va a ser arancel cero para todos los productos, y para algunos productos en los cuales América Central es especialmente competitiva, donde ya tiene esa presencia fuerte, ahí entonces hay unas cuotas, pero esas cuotas son cuotas crecientes, es decir, América Central va a poder exportar más de lo que está exportando ahora. Por el otro lado, los productos europeos entran
entran a Centroamérica, el 68% de los productos europeos van a entrar a Centroamérica con aranceles más bajos, que van a ser decrecientes a lo largo de 10 años, pero no son arancel cero desde el principio. Hay algunos productos que entran en arancel cero, pero son esos productos que no compiten con los productos locales. Los productos que compiten con productos locales, pues ellos tardarán mucho más tiempo. Con lo cual, ahí Centroamérica tiene una oportunidad grande durante un cierto número de años de exportar más a Europa, más de los productos tradicionales, claro, y posiblemente más nuevos productos, mientras Europa va a poder llegar con productos, pero de una forma asimétrica, es decir, con menos ventajas. Pero ¿qué responderá un poco a esa percepción de que se tiene de esa desigualdad creciente que puede haber entre... porque esto automáticamente puede llevar al nivel de un poco de pesimismo, quizás de frustración, y decir, bueno, lo que tenemos acá es otro tratado de libre comercio. No. Sí, entiendo. ¿La diferencia fundamental en qué estriba? La diferencia fundamental entre el TLC, bueno, yo no es que quiera hacer publicidad negativa del TLC. El TLC es un tipo de tratado, este es otra cosa. El TLC es un tratado puramente comercial que Estados Unidos concluyó con cada uno de los países de Centroamérica, con los 5 países que lo concluyeron. Este es un tratado de región a región, con lo cual tiene una componente adicional muy importante que el TLC no tiene, que es el impulso de la integración centroamericana. Centroamérica ha tenido, para concluir este acuerdo con Europa, ha tenido que presentarse como un bloque. ¿Por qué? Porque a los europeos nos interesaba relacionarnos con una Centroamérica integrada. ¿Por qué? Porque al empresario europeo es mucho más interesante para él la idea de tener una posibilidad con Centroamérica, comerciar, invertir en Centroamérica, más que estar pensando en los países aisladamente. De hecho, los países tomados de forma aislada, de hecho, atraen relativamente menos que otros destinos. Bueno, ahora mismo América Latina está en auge. Si la comparamos con Europa, las tasas de crecimiento, nosotros las envidiamos, la tasa de crecimiento de América Latina. Entonces, las empresas europeas están mirando con muchísima atención a América Latina, están queriendo invertir y comerciar más con América Latina. Ahora, dentro de América Latina, lo que pasa es que Centroamérica es un caso un poco especial, y dentro de eso El Salvador está un poquito en dificultad en ese sentido, en presentarse como un destino atractivo para inversión y comercio. Entonces, para un país como El Salvador le interesa mucho entrar dentro de esta oferta centroamericana. Para esto, entonces, Europa planteó a Centroamérica lo siguiente: concluyamos un acuerdo que no va a ser solo comercial, va a ser un acuerdo también político y también de cooperación. No olvidemos que la Unión Europea es el primer proveedor de cooperación a la región centroamericana, y este acuerdo lo va a consolidar. Nosotros hemos tomado una decisión de mantener la cooperación con Centroamérica, tanto en lo regional como en lo bilateral con los diferentes países, y la vamos a mantener en los próximos años. El acuerdo en sí no trae más cooperación, pero va combinado con esta decisión hemos decidido interrumpir o modificar la naturaleza de la cooperación con otros países llamados emergentes, pero ahora vamos a concentrar la cooperación de tipo más clásico, de tipo social, económico, la vamos a concentrar con los países, por ejemplo, de Centroamérica. Perfecto. Bueno, como partimos del hecho de que hay una aspiración de la Unión Europea de ver a Centroamérica unida, integrada, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, expliquen un poco, si se puede calificar en términos de satisfacción o no, o cuál es la preocupación que tienen ustedes de cómo marcha la integración centroamericana, o cómo debería estar a estas alturas, pues, a la hora que usted comience el proceso. Perfecto. Vamos a una pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con
Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este martes está con nosotros en nuestros estudios Estefano Gatto. Él es el encargado de negocios de la Unión Europea en El Salvador. Estefano, decía entonces en el tema de integración, porque es el énfasis, ¿no? De hecho, ayer conversaba también con la embajadora del Reino Unido en nuestro país sobre el tema de comercio, de relaciones bilaterales, sí, y un poco también sobre cómo se ve esto en perspectiva de región a región, y decía, bueno, si es que es evidente que el interés es sobre la región, sí, en términos de cantidad, de volumen de un mercado, ¿no? No se está viendo porque 6 millones ante 40 millones, o sea, claro, en el caso de Salvador. Entonces, pero el punto es cómo se está estimulando esa integración centroamericana a estas alturas que estamos, con cuánto nivel de beneplácito también de ustedes, o preocupación, digamos. No, yo diría que hay preocupación. Yo creo que hay una gran confianza en la perspectiva de la integración centroamericana. La integración centroamericana sabemos que tiene una historia muy larga, y de hecho tiene tanto pasado o más que la nuestra. De hecho, la integración centroamericana en su etapa actual empieza en los años 50, que es más o menos cuando empieza la nuestra. Quizás en nuestro caso avanzó más porque había un fuerte empuje político a hacer eso después de la Segunda Guerra Mundial, y había una gran complementariedad. Nuestras economías son muy complementarias, es decir, cuando empezamos la integración hay economías más agrícolas, economías más industriales. Está todo el tema de la reconstrucción y además está el tema de la reconciliación en Europa. Entonces, esos fueron motores fundamentales. De hecho, no es casual que hayamos recibido un Premio Nobel de la Paz hace pocas semanas, que nos lo van a entregar el 10 de diciembre a la Unión Europea, premiando ese esfuerzo de reconciliación. ¿Cómo se hizo la reconciliación? A través de los intereses comunes, comerciales, económicos, pero sobre todo intereses políticos. Entonces ahí se sustanciaron. Eso fue, sí. Pero hubo factores fundamentales que de alguna forma activaron ese sentimiento y esa actitud, ¿no? Yo creo que fueron las heridas de la guerra que hicieron entender a los europeos y a los líderes políticos de esa época que no se podía seguir de la forma que se había hecho antes, enfrentándose, pero de la otra. ¿Qué no puede hacer falta? Centroamérica ha seguido este modelo porque el proceso de Tegucigalpa empieza más o menos en los años 50, que es al mismo tiempo. Ha avanzado algo menos probablemente por dos factores. Uno, porque quizás ha faltado, a lo largo de estas décadas ha habido enfrentamientos directos entre los países, con lo cual eso ha paralizado bastante el proceso. Ahora últimamente hay menos de esos enfrentamientos, pero quizás haya faltado un motor de la integración tan poderoso como lo tuvimos nosotros en los años 50-60, que empieza entonces a construirse una nueva Europa sobre la base de los intereses comunes. Ese comercio creciente empalma, relaciona mucho más nuestras sociedades, y entonces Europa se vuelve una auténtica necesidad. Claro. Entonces todos los ciudadanos lo ven. Tanto es así, después quizás tengamos el tiempo de hablar un segundito de la crisis europea, tanto es así que ahora mismo que estamos en una dificultad bastante grande con nuestro crecimiento económico, la respuesta que se ve como más lógica es decir, no, perfeccionemos Europa. Entonces hagamos más y mejor Europa para responder a ese desafío. No en sentido inverso de desintegrar otra vez a lo que se construyó en el pasado. El sentido de la desintegración, evidentemente hay una parte de la sociedad que va hacia eso, pero la mayoría todavía piensa que en realidad vale la pena de privilegiar el enfoque común, haciéndolo mejor y mejorando los defectos que han surgido en estos años, que han salido a la luz pública. Entonces, pero dejando de lado Europa, eso fue Europa. Entonces, América Central necesita, no ha tenido quizás un motor parecido a nuestra Segunda Guerra Mundial. Entonces, el motor es, si uno ve el aumento de los intercambios comerciales, una de las novedades de su última década es que los intercambios dentro de Centroamérica han aumentado mucho. Es quizás la vertiente comercial que más se ha intensificado. Ahora mismo el comercio de El Salvador, por ejemplo, su primer partner externo es Estados Unidos, el segundo partner es Centroamérica en su conjunto y el tercero somos nosotros, la Unión Europea.
Entonces, ahí hay un motor importante, un motor de intereses comunes. Lo vimos durante crisis recientes. El hecho de que determinadas crisis políticas en países vecinos, inmediatamente, para un país como El Salvador, tenían unos efectos negativos sobre temas de intereses económicos. Entonces, eso, la integración política y la integración económica van juntas. Entonces, necesita quizás Centroamérica yo creo que se ha relanzado con la presidencia de El Salvador, concretamente en 2010 se relanzó la agenda de integración centroamericana, está avanzando, se están haciendo pasos concretos. El acuerdo de asociación pidió a Centroamérica completar una serie de instrumentos que no estaban terminados. Centroamérica los ha cumplido, los ha completado justamente para poder firmar el acuerdo con la Unión Europea. Con lo cual, el acuerdo con la Unión Europea va a tener un efecto indirecto muy importante. No es solamente hacer más negocios y más relaciones con Europa, es también fortalecer el espacio económico centroamericano, que es de un interés inmediato de las empresas y de los ciudadanos centroamericanos, para cumplir con esas exigencias, que en realidad es la globalización que las pide, sí, claro. No es ni Europa, es el mundo que pide a Centroamérica estar más integrado para ser más atractivo. De acuerdo. Digamos, ahora está cada uno de los países en proceso de ratificación del acuerdo, ¿no? Sí, sí. Me decías unos minutos, Nicaragua ya lo hizo. Nicaragua ya lo hizo, el primero, El Salvador está en ello. De hecho, concretamente la ley de ratificación se transmitirá de la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa en fechas muy próximas y ahí entrará en el proceso de ratificación en la Asamblea, donde nos imaginamos que habrá un debate bastante vivo y después habrá una decisión. En principio, la expectativa es que los 6 países que firmaron el acuerdo vayan ratificando en este primer semestre del año 2013 y a ese punto tendremos un acuerdo válido en todos los países. Ahora, digamos que nosotros en Europa tenemos un sistema un poco peculiar, que es el siguiente, que los acuerdos comerciales los podemos concluir directamente y entran en vigor en cuanto concluidos, porque ¿Como gobiernos? No, es que la capacidad de concluir acuerdos comerciales en los países de la Unión Europea se ha delegado a la Comisión Europea. Entonces la Comisión Europea negocia y concluye las negociaciones, claro. Y en cuanto estén entonces concluidas, eso puede entrar en vigor. O sea, se ahorran todo ese paso de tener que ir a cada uno de los países. Sí. Exactamente. En la parte comercial no lo necesitamos. Sí lo necesitamos en la parte política, en la parte de cooperación del acuerdo, con lo cual la parte comercial entrará en vigor en cuanto Centroamérica lo haya ratificado. Confiamos que sea primer semestre de 2013, y ya entonces entramos con todas las provisiones del acuerdo, que significa de reducción de aranceles, significa cuotas adicionales, significa toda una serie de provisiones comunes que realmente crean un área común. Ya, ¿cuál es el escenario, no sé si ideal, pero el escenario más propicio para poder arrancar con este acuerdo dentro de 6-7 meses entonces? Sí. ¿Cómo esperarían ustedes que esté Centroamérica a esa altura? Mire, el escenario ideal es que los países de Centroamérica ratifiquen todos más o menos al mismo tiempo, porque si no se crearía una situación un poco compleja de gestionar, que sería que pongamos Nicaragua y algunos otros lo han ratificado y otros no, entonces el acuerdo que está pensado para toda la región funcionaría mal, ¿no? Entonces queremos evitar esto, queremos que todos los países ratifiquen juntos y pueda entrar en vigor el acuerdo todos juntos. Evidentemente Centroamérica tiene sus peculiaridades. Yo no diría que el proceso de integración esté en dificultades. El proceso de integración está avanzando, el trabajo que está haciendo el SICA es muy positivo. Hay una serie de tareas pendientes en Centroamérica, pero digo, el acuerdo en sí ya ha estimulado varias de ellas. La integración hay que entender que es un proceso permanente, no es que es un proceso que hasta aquí hemos llegado y después ya podemos descansar. La integración, nosotros los europeos lo hemos entendido muy bien, porque durante 50 años la hemos ido construyendo día a día. La integración es algo que a veces es complejo de explicar, a veces es pesado de gestionar, pero es algo que tiene que seguir avanzando, claro. Siempre. Nosotros ahora, por ejemplo, con la crisis, tuvimos una situación en la cual cosas que dábamos por adquiridas, por hechas, nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a trabajarlas, que es un proceso permanente. No es que dentro de 6 meses Centroamérica esté bien y ahora está mal. Es algo que es un interés de todos los ciudadanos, es un interés de todos los gobiernos. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la seguridad. El tema de seguridad no estaba en la agenda de integración centroamericana. Y sin embargo,
es obvio que es un problema que todos los gobiernos centroamericanos tienen que enfrentarse en común. Entonces, esa idea de lanzar una estrategia de seguridad común que se hizo en 2010, eso ha ayudado bastante en despejar el camino. Y claro, ¿el problema de seguridad está resuelto? Claramente no. Lamentablemente Centroamérica tardará años todavía en resolver el problema de seguridad, pero el hecho de que los gobiernos centroamericanos tengan una estrategia común, colaboren a todos los niveles, porque no es solamente que los presidentes digan estamos de acuerdo, es que tiene que bajar a todos los niveles de la administración, policías, aduanas, los diferentes ministerios, diferentes servicios. Eso se está empezando a hacer, la Unión Europea está apoyando esto, otros socios también. Entonces, eso puede ayudar en que realmente se vea que la agenda centroamericana no es solamente intercambio de productos, como se ha pensado durante un tiempo, es un interés común en mejorar la vida de los centroamericanos. Si Centroamérica consigue avanzar en estos desafíos, otro desafío es el desafío territorial, el desafío del cambio climático. Muy difícil para un país aisladamente. El Salvador solito, por ejemplo, puede enfrentarse a eso. Tiene que tener su propia política nacional, pero tiene que estar coordinada con lo que hagan sus vecinos. Bueno, hacemos una pequeña pausa, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. El sistema de integración económica, el Parlamento Centroamericano Parlacen, realmente están trabajando un poco en la línea de poder fortalecer este proceso de integración y otros instrumentos, la Corte Centroamericana de Justicia, por ejemplo, que se vio involucrada también en el pasado conflicto de crisis de institucionalidad en El Salvador. Pero bueno, en términos generales, esos instrumentos, ¿cómo están funcionando? O sea, ¿cuál es la visión que tiene la Unión Europea sobre cómo operan en proporción a lo que estamos conversando, de lo que debe ser este acuerdo de asociación? Bueno, yo no quiero entrar en una valoración de cada uno de ellos como si fuera, tampoco estamos aquí para exámenes, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que la Unión Europea apoya a los diferentes organismos de integración. De hecho, nosotros financiamos a través de proyectos varios de ellos. Es importante que existan organismos fuertes y creíbles. Eso es fundamental, lo vimos en Europa también. Es importante que la gente crea en estos organismos y que vea que actúan de una forma que va en el interés de ellos. Aquí no se trata de tener organismos que vivan en una nube o que la gente tenga privilegios, que la gente no sepa muy bien lo que hacen. Es importante explicar cuáles son las funciones de cada organismo. Por ejemplo, hay un tema que se discute del Parlacen, ¿no? Fíjese que por ejemplo en El Salvador cuando se elige el Parlacen, los ciudadanos eligen al Parlacen. Lo que pasa es que no se dan ni cuenta que lo están eligiendo. En el sistema electoral no vienen en las papeletas los nombres de los diputados, con lo cual y de hecho no hay una papeleta Parlacen. La papeleta va automáticamente ligada a los votos que se dan en otro tipo de elección. Yo creo, ahí entonces como Unión Europea propusimos, usted sabe que en Europa tenemos una elección directa del Parlamento Europeo que es independiente y que tiene lugar en fechas diferentes a las elecciones nacionales. O sea que los electores van a votar para sus representantes en Europa. Es muy importante porque en Europa el Parlamento Europeo tiene un poder de codecisión
con los parlamentos nacionales. Es decir, muchas leyes nacionales en realidad vienen del contexto europeo y después se ingresan en el sistema jurídico. Por el nivel de vinculación que hay con lo que se deriva de cada organismo, ¿no? Sí, no, claro, lo que pasa es que en el sistema europeo hay una cosa que no existe en Centroamérica. En el sistema europeo, las leyes europeas, las llamo así, no se llaman leyes, se llaman reglamentos y directivas, pero en fin, esas leyes europeas son directamente ley nacional, no necesitan de ser insertadas, no necesitan ratificación nacional, son directamente leyes nacionales. Y además, los jueces de un determinado país, ellos usan las leyes europeas en su proceso de decisión. Es decir, tú como ciudadano puedes ir a un tribunal invocando una ley europea, diciendo esta ley europea, tal. Y entonces el juez la tiene que usar, es parte del cuerpo jurídico nacional. Esto no está existiendo en Centroamérica. En Centroamérica hay una ley nacional y hay una normativa centroamericana que requieren ser introducidas en la normativa nacional a través de un proceso de ratificación. Entonces, es diferente porque no es de aplicación directa al derecho centroamericano, sí lo es el derecho europeo. Eso explica también determinados casos por ejemplo, el caso que hubo de Corte Centroamericana de Justicia. Claro, ahí es que el caso europeo era diferente, con lo cual yo en esa época, nosotros como representantes de Europa no hablamos de este tema porque podía crear un poco de confusión. Porque ¿qué pasa? Que en Europa la Corte Europea efectivamente tiene las atribuciones que la Corte Centroamericana no tiene, porque son casos diferentes. En Europa el derecho europeo prevalece sobre el derecho nacional. En Centroamérica no es el caso. Entonces hay unas diferencias que son ligadas al desarrollo mismo del proceso de integración. Ahora, ¿qué es importante? Yo creo que lo más importante es entonces tener, primero, información, o sea, que la gente sepa qué es lo que hacen las instituciones de integración. Es bueno también que la gente sepa visibilizar, bueno, los diputados del Parlacén, quiénes son, qué hacen, y además los he elegido yo eligiendo un nombre concreto, cosa que no está pasando. Esa parte es interesante porque sí hay una percepción generalizada de muchos años. El caso concreto de El Salvador, de ver, por ejemplo, el Parlamento Centroamericano más como un cementerio político, o incluso para los políticos en jubilación, claro, ahora es menos, pero en el pasado, y efectivamente no solo era una percepción, o sea, habían hechos concretos que demostraban de que si un partido político quería deshacerse de uno de sus líderes, defenestrarlo, o expresidente, y lo mandaban entonces al Parlamento Centroamericano. Eso es verdad, pero también pasó en Europa. El Parlamento Europeo se elige por primera vez en el año 79, por elección directa. Antes del 79 lo que pasaba era que cada país enviaba su contingente de parlamentarios, los nombraba y los mandaba. A partir del 79 son los electores que empiezan a elegir. Los primeros años la cosa evolucionó muy lenta. El elector no sabía muy bien qué era lo que estaba eligiendo, más o menos lo que pasa aquí. Y después, con el tiempo, el Parlamento Europeo fue adquiriendo su papel. Las diferentes reformas que hicimos le dieron cada vez más atribuciones, y ahora mismo yo diría que el Parlamento Europeo es un organismo fundamental. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo, fíjese, los parlamentos nacionales, ¿qué es lo que hacen? Los parlamentos nacionales están gestionando la situación presente de un país. El Parlamento Europeo lo que hace es algo diferente. El Parlamento Europeo está trabajando a los escenarios futuros, lo que pasará de aquí a 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque esa legislación europea después se traslada a la legislación nacional. Entonces, yo no diría que el Parlamento Europeo es más importante que los parlamentos nacionales. Los ciudadanos ven más cercanos los parlamentos nacionales porque son los que deciden sobre las cosas de cada día, pero el Parlamento regional es el que decide, en el caso europeo, sobre los marcos futuros en los cuales se insertarán los países, con lo cual tiene un papel estratégico muy importante. Entonces no es un lugar para mandar ahí gente al final de su carrera, es más bien al revés, mandar ahí gente muy joven, con visión, con interés en el futuro, y que está pasando en Europa solo en parte, pero ahora mismo en Europa tenemos diputados muy jóvenes, y diputadas muy jóvenes con muchísima visión de lo que quieren para la Europa futura. De acuerdo, Estefano, pero entonces, porque el tema es qué tan vinculante es lo que se deriva del Parlamento Centroamericano, de Corte Centroamericana de Justicia, etcétera, debe haber un poco más de vinculación en términos de lo que se deriva, es decir, mire, ¿qué puede ser lo más? Es muy difícil hacer comparaciones porque, claro, nosotros tenemos una historia de décadas en esto. Centroamérica está en otro nivel ahora mismo, con lo cual no le diré yo es que
Yo creo que la vinculación tiene que ver con la credibilidad. Es decir, un organismo, que sea judicial, que sea parlamentario, que sea ejecutivo, su credibilidad crece en función de las decisiones que va tomando. Con lo cual, si fueran muy estrambóticas, y no estoy hablando de decisiones concretas, estoy hablando en teoría, si un organismo toma decisiones estrambóticas que no corresponden al sentir y a los criterios normalmente aceptados, pues entonces esos organismos pierden credibilidad o no la adquieren. En el momento en el cual las decisiones son coherentes, obedecen a derecho y van en una línea de fortalecimiento de los intereses de las instituciones de los ciudadanos, entonces esas instituciones ganan credibilidad. Es un proceso, no se crea en 2 días y no se crea por decreto. Eso es algo que es como todo proceso democrático, es algo que va madurando con el tiempo. Yo creo que en Europa, incluso la crisis actual ha demostrado que los ciudadanos, ante las dificultades, lo que quieren es, evidentemente, quieren vivir mejor, quieren mejorar su situación, y entonces lo que quieren es instituciones a todo nivel, nacionales y europeas, que respondan a sus intereses, que las vean que están legislando, que están trabajando para ellos, para resolver sus problemas. ¿Está todo el mundo de acuerdo que está funcionando todo bien? Pues no, hay mucha gente que es crítica, pero es un poco eso, no hay que esconderse detrás de las instituciones, hay que fortalecerlas, y para fortalecerlas, ¿qué significa? Más independencia, más credibilidad, pero ellas mismas se la tienen que ganar, esa credibilidad. Claro. Lo mismo y por eso es una gran responsabilidad que se tiene siendo parlamentario europeo o siendo en cualquier función europea, porque claro, estás representando a 27 países, no estás representando a uno, y entonces no puedes ir con tu agenda particular, tienes que pensar que tú estás representando a un conjunto de países muy diversos, y entonces eso requiere mucha responsabilidad y madurez. Perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ayer ha estado en nuestro país, Stefano, la relatora especial sobre independencia judicial de Naciones Unidas, Gabriela Arnault, y habló de la crisis de institucionalidad y de la no elección del fiscal general de la República. Bueno, hablamos un poco sobre esos temas desde la perspectiva de la Unión Europea. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, le decía entonces, Stefano, usted ha dado también, me imagino, un poco de seguimiento a esta visita de la relatora especial sobre independencia judicial de Naciones Unidas, y bueno, hoy los medios, la prensa gráfica lleva también información concreta sobre la preocupación que ella ha expresado sobre la crisis de institucionalidad que se generó en el marco del enfrentamiento entre Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, pero ahora ha agregado un elemento nuevo que tiene que ver con el atraso o la dilación que hay en la elección del fiscal general de la República. Seguimos en este país sin fiscal general. ¿Cómo se observa desde la Unión Europea? Digo, porque no sé si hay como algunas condicionantes también en el marco de estos acuerdos, porque uno se traslada a veces sobre otros acuerdos que hay en el país, lo que pasó con Fomilenio, Estados Unidos, El Salvador, no sé si acuerdo de asociación. No, bueno, las condicionantes existen, pero no son a ese nivel, es decir, hay una condicionante de fondo que es la interrupción del proceso democrático, es decir, si uno de los países
partes del acuerdo, o sea, no solamente los 6 de Centroamérica, sino también los 27 nuestros, si hubiera una interrupción del proceso democrático, el acuerdo se suspendería en ese país. Hablamos del extremo de un golpe estamos de hablando Estado. de un golpe de Estado. Ahora, evidentemente la democracia, el funcionamiento más óptimo de la democracia posible es una de las condiciones fundamentales y necesarias de este acuerdo, con lo cual es obvio que hay un interés en que la democracia funcione lo mejor posible. Pero vamos, la democracia sabemos perfectamente que es un ejercicio permanente y que nadie está totalmente... no es una asignatura aprobada de una vez y que después hay que seguir manteniendo y nutriendo. Entonces, en el caso de El Salvador, pues volvamos un poco a lo esencial, yo creo. Yo estoy en este país desde el año 2009, empecé a seguirlo cerca en el año 2008, en el proceso hacia las elecciones de 2009. Entonces, en ese momento había una preocupación, un interés en la comunidad internacional sobre qué pasaría en El Salvador en ese proceso electoral. Ese proceso electoral cumplió con las expectativas que tenía que ver, perdón, con la tenía que ver con la transición y cómo claro, tendría lugar esa transición, si las partes aceptarían el resultado electoral y cómo se daría. Yo creo que ahí El Salvador cumplió con creces esa asignatura y eso le ha creado a El Salvador una impresión positiva que ha durado un cierto tiempo, yo diría que todavía sigue, que es de, mira, es un país que ha sabido hacer una transición modélica, una transición histórica y modélica, cuando las expectativas podían ser, por parte de algunos, diferentes. Nosotros vinimos aquí a observar el proceso electoral, consideramos que fue un proceso muy bueno, mejorable, pero todo proceso es siempre mejorable. Entonces, ahí El Salvador se impuso al mundo como un país donde estaba pasando algo muy positivo, una transición pacífica entre fuerzas que antiguamente habían sido enfrentadas de otra forma. Después hubo la crisis hondureña, que fue diferente, y ahí yo creo que El Salvador, en la comparación entre lo que pasó entre El Salvador y Honduras, yo creo que salió mucho mejor. Eso le creó a El Salvador un impacto muy positivo. Tanto es así que hay muchos aspectos positivos de lo que El Salvador, de la reputación de El Salvador en el mundo. La Unión Europea ha decidido mantener El Salvador como país socio. Estados Unidos le ha atribuido a El Salvador varios programas que otros países no han tenido, como un nuevo compacto que probablemente llegará y el asocio para el crecimiento. Solo 4 países en el mundo lo tienen y en América solamente uno. Claro. Entonces, España, por ejemplo, dentro de las dificultades financieras que ha tenido, ha decidido mantener El Salvador como país prioritario. O sea, todo eso no es por casual, es la simpatía generada por un momento político en el cual se ha visto que El Salvador sabía responder con madurez. Ahora, eso no quita que haya habido una serie de dificultades después. Esas dificultades hay que un poco que matizarlas. Es verdad que la lucha para la independencia de las instituciones está en el centro mismo de la esencia de la vida democrática. Las instituciones independientes, la independencia del sistema del Poder Judicial, la independencia del Ejecutivo, del Legislativo, uno de otro, son conceptos fundamentales que se ha luchado durante siglos para que emergiesen. Ahora, en el caso de El Salvador, quizás así es más reciente ese anhelo y, claro, hay accidentes en este recorrido, es decir, es complejo porque estamos hablando de toda una nueva cultura política que se está desarrollando. Si usted me pregunta, ¿la Unión Europea considera que es importante mantener la independencia de las instituciones? Obviamente sí, es la piedra angular de la democracia, la independencia de las instituciones. Claro. No entramos en valoraciones de una cosa o de otra. La crisis que hubo pues también puso en evidencia que la sociedad salvadoreña, por ejemplo, está muy interesada en tenerlas, esas instituciones. Puso en evidencia que la clase política, bueno, tiene su, no digo sus dificultades, pero en fin, está en una transición. De hecho, la crisis, ¿no? La expresión máxima de la crisis, se detuvo
tengo la impresión de que justamente por dos factores esenciales, las manifestaciones, las expresiones que hubo en el país en términos sociales y también un poco desde fuera, cómo se estaba viendo y las expresiones que se plantearon de preocupación, ¿no? Sí, naturalmente hubo una preocupación internacional, sin duda. Me indican que hay una pausa, pero regresemos y me gustaría que me diera su opinión en el caso del fiscal en concreto, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues, o sea, porque lo de la Corte Suprema de alguna forma se superó, aunque hay algunos indicios que apuntan a que hay quienes en términos políticos estarían siempre con intentos de cortar un poco el alcance de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Pero bueno, vamos a la pausa y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Una democracia tiene que ver con el respeto de las instituciones, la independencia de los órganos. Entonces, y en ese contexto hablamos un poco de lo que ha ocurrido con la Sala de lo Constitucional, esa crisis que se derivó del enfrentamiento que hubo entre órganos. Pero bueno, el caso del fiscal general de la República es también, me imagino, un tema de preocupación para la Unión Europea. Está claro que una institución que esté vacante, siempre es importante que se cubra esa vacante, que no haya vacíos, ¿no? Con lo cual el fiscal general de la República en cualquier país es una institución muy importante, y entonces deseamos que se consiga un nombramiento lo más pronto posible. Ahora, en ese tipo de nombramientos lo importante es que la persona que finalmente es elegida, independientemente de que sea una persona cualificada, que responda a unos criterios de garantía para todos. Entonces, eso es lo único que podemos desear como socios de El Salvador, que se cumpla esto, que se cumpla con un proceso que sea transparente y que responda a que los ciudadanos quieren. Lo que quieren los ciudadanos es un fiscal que sea activo en la persecución del delito y que sea creíble. Entonces, bueno, evidentemente nosotros no tenemos opiniones sobre los nombres, eso no está en nuestra tarea, eso sería interferencia entrar en eso. Lo que nos interesa ahí es más bien el proceso y que el resultado sea visto como algo que interesa al país. O sea, que el ciudadano pueda decir, bueno, este señor, o señora, es alguien que me garantiza que realmente la tarea independiente de la Fiscalía es algo que... La Fiscalía es una institución evidentemente fundamental en un país como este que tiene, bueno, en todos los países del mundo la Fiscalía es fundamental, pero en un país que tiene una situación delictiva, en fin, como la que tenemos en El Salvador, pues es claro que se tiene que tener una credibilidad. Entonces, ahí el proceso está siguiendo, yo confío que las fuerzas políticas consigan encontrar ahí un acuerdo y que esto se termine pronto. En general, la independencia de las instituciones, su credibilidad es un factor fundamental para la democracia. Yo lo que puedo, digamos, sintetizar de 3 años y medio que he pasado en El Salvador es que he visto en estos años una ciudadanía cada vez más partícipe, cada vez más responsabilizada, que claro, que a veces se enfada, y quizás con razón, pero eso es un síntoma bueno.
Es un síntoma bueno que la ciudadanía participe, que no lo vea las instituciones como algo alejado, que ya no tiene nada que ver contigo. Pero estas crisis no terminan erosionando una democracia, Sí. no la debilitan, y eso No, termina llevando las crisis, a la gente a pensar de que sí, es mejor cambiar modelos o hacer cambios. Bueno, a veces las crisis son hasta buenas. Estoy pensando en la crisis europea. La crisis europea yo creo que es buena porque nos ayuda. Hay aspectos que cuando tú estás en dificultad, pero eso lo ves en tu vida personal, cuando te pasa algo que no deseabas, estás obligado a replantearte cosas. Yo creo que para los países, para la democracia también es así, con lo cual es bueno. Bueno, idealmente algún día todos los países estaremos en una situación de perfecta felicidad, en la cual todo funcionará perfectamente y las decisiones serán muy livianas y simples, pero bueno, todavía no estamos ahí. Entonces, yo creo que hasta en la democracia que se consideran como más consolidadas o más maduras, hay crisis, hay dificultades, hay polémicas muy virulentas. Yo creo que el clima que ha surgido en El Salvador en estos años es bueno, el hecho que hayan surgido sinergias, convergencias entre sectores de la sociedad que no vienen del mismo tipo de extracción, del mismo tipo de visión del mundo, sin embargo han estado de acuerdo en cosas. El sistema político está obligado a responder a esto, se ha visto ya obligado. Piensen lo que pasó con la reforma electoral, que bueno, los partidos usted recuerda que no la llevaron muy bien, claro, y sin embargo la reforma electoral ha funcionado bastante bien, el elector respondió. Es decir, los ciudadanos tienen una madurez, la democracia, uno de los secretos que tiene, una cosa bonita que tiene la democracia, es que los ciudadanos son mucho más atentos e inteligentes e informados de cómo normalmente sus representantes los consideran. Se dijo, bueno, no van a entender los ciudadanos cómo se vota, ¿no? El sistema de voto. Pues sí, lo entendieron. Claro, no claro, hizo falta un doctorado para entenderlo, lo entendieron y votaron. Y en muchas cosas yo creo que los representantes tienen que entender que bueno, que los ciudadanos hay que, y no hablo solo de los políticos, también la función pública, todos los que representan una función pública tienen que responder. Vamos a otra pausa, Estefano. Cuando regresemos un poco, siempre en el marco de todo este proceso de integración centroamericana, la probabilidad de que entonces el próximo año entre ya se siente en lo concreto, digamos, este acuerdo de asociación, lleva un poco a reflexionar también de qué está pasando en los países centroamericanos, las disparidades que tienen. Me hacía referencia en corte comercial de cómo está posicionada Costa Rica en el marco del intercambio comercial y cómo se puede ver los países de Triángulo Norte, por llamarle así, que sería Guatemala, El Salvador, Honduras, en el marco del tema de inseguridad. Hacemos una pausa y volvemos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estefano, ¿cómo lograr que en el marco de este acuerdo de asociación, ya lo que se ha comenzado de manera bilateral entre países, este caso de Costa Rica, cómo está posicionada respecto del resto de países, cómo hacer para que eso más o menos se vaya, claro, siempre habrá unas diferencias, pues de acuerdo a los volúmenes comerciales y ese tipo de cosas, pero cómo hacer para que esto más o menos sea equitativo y que este acuerdo también tenga impacto para todos los países de una manera bastante democrática, digamos? Sí, digamos, bueno, empezando por los números, ahora mismo el comercio entre Europa y Centroamérica, la suma de exportaciones e importaciones es unos 12.000 millones de euros,
que es un poquito más en dólares, pero pongamos 12.000 millones, de los cuales en el lado centroamericano el que mejor posicionado está es Costa Rica, que representa más o menos la mitad de este flujo comercial con Europa. Entonces Costa Rica tiene ahí un par de longitudes de adelanto. Panamá está subiendo mucho con el tema de la atracción de servicios ahí ligados al canal. Hay otros países de Centroamérica que le cuesta un poco más. Concretamente El Salvador está un poco a la zaga en esto, en el comercio con Europa, está muy localizado en pocos países y pocos productos. Entonces ahí lo que se trata es ver, esa es justamente la ocasión de oro para hacer más. Recordemos un par de cosas. Hay algunos que dicen, bueno, ¿para qué concluir un acuerdo con Europa ahora que Europa está en crisis? Bueno, pero no olvidemos que la Europa en crisis sigue siendo el primer mercado del mundo. Sigue siendo un mercado de 500 millones de personas con una renta media de allá por $35.000, con lo cual seguimos siendo el primer importador. Nosotros como Unión Europea importamos 4 veces más productos del resto del mundo de lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado comparable como 4 veces más. 4 veces más. O sea, somos el primer importador en el mundo y importamos muchísimo producto de los países del sur del mundo. Entonces, en esto, un país como El Salvador se tiene que insertar exportando más. ¿Es posible exportar más gracias a este acuerdo? Sí es posible, de dos maneras. Primero, este acuerdo consolida lo que es la situación de acceso a mercados actuales. Los productos de El Salvador entran a la Unión Europea en un régimen que se llama el Sistema de Preferencia Generalizada, el SPG, que lo que hace es una reducción arancelaria para aumentar la competitividad de los productos. Ahora, con este acuerdo los productos entrarán con arancel cero, con lo cual no van a tener que pagar arancel, y de hecho hay una serie de ahorros importantes que los exportadores van a hacer en términos de aranceles, porque ya no es reducción, es anulación. Eso de por sí solo no es suficiente, porque de todas formas estás compitiendo con productos muy competitivos de otras partes del mundo. Entonces el desafío ahí es, en los productos donde ya El Salvador es competitivo, el café, el atún que se exporta hacia España, claro. Las prendas, bueno, el tema del textil usted sabe que es más con Estados Unidos, no es más, no van tanto a Europa. Entonces, en todos esos productos, digamos, tradicionales, también está el azúcar, el arroz, en todos esos productos tradicionales se trata de consolidar lo que ya existe. De hecho, las cuotas que se dan son más altas. Es decir, el acuerdo de asociación va a traer de por sí más comercio en los productos tradicionales. Ahora, el gran desafío de El Salvador es conseguir diversificar su oferta exportadora, desarrollar unos 10, 15, 20 productos más que permitan a 100, 200 empresas más que no son exportadoras volverse exportadoras. Tenemos ya algunos casos positivos en estos años. Tenemos un programa de cooperación que están intentando ayudar a los exportadores a hacerlo. Tenemos, por ejemplo, el caso que se ha citado varias veces en nuestros últimos tiempos de la miel. La miel era un producto que El Salvador no exportaba. Exacto. Y ahora mismo la está exportando a Alemania, la está exportando al mercado europeo. O sea, el principal mercado para la miel está en Europa. Era un producto que no era un producto tradicional de exportación, y hay unas empresas que han abierto ese camino, y entonces ese camino ahora puede ser tomado por otros. Es decir, eso es puro comercio nuevo. Claro que el acuerdo también traerá algún comercio, algún desplazamiento en los flujos comerciales. Productos que igual se compraban en un país se comprarán en otro. Eso siempre pasa. Pero entonces, en el caso de El Salvador, lo que realmente cuenta, yo creo, es, para El Salvador como país sería relativamente difícil posicionarse en los mercados internacionales. 200 países, mucha competición, es difícil luchar ahí, es realmente un club difícil. Entonces, ahí El Salvador tiene que aprovechar el hecho de que ahora se presenta como Centroamérica, y dentro de este acuerdo de Centroamérica, es decir, mirar, yo no soy solamente El Salvador, yo soy Centroamérica. Pensemos en el potencial que tiene El Salvador. El Salvador tiene a nivel centroamericano buena infraestructura. El aeropuerto, bueno, es verdad que ahora se va a ampliar, pero ya el aeropuerto de Comalapa es un aeropuerto de nivel internacional importante, es un hub importante de TACA. Las carreteras salvadoreñas, El Salvador tiene todo para convertirse en un centro de logística para Centroamérica. Entonces, ya hay empresas europeas que han escogido El Salvador como su sede para Centroamérica. Yo creo que con este acuerdo va a haber más empresas que se han dado cuenta, hombre, que desde El Salvador tienes unas ventajas para operar en el resto de Centroamérica.
Entonces yo creo que ese proceso va a aumentar, o sea que va a haber atracción de inversiones, va a haber flujos comerciales tradicionales fortalecidos y flujos comerciales nuevos, y además eso va a traer más interés. Claro. Un gran problema que hay en países como El Salvador es que es muy difícil atraer la atención y sobre todo con una agenda positiva. Es decir, si se informa de El Salvador solo por la violencia, por determinados aspectos, eso crea ya de por sí un efecto de rechazo. Concluir ese tipo de acuerdos, o tener elecciones modélicas, concluir tipos de acuerdos como este, abren caminos. Hay un tema que insisto siempre mucho, porque claro, cuando se vive en un país normalmente se tiene tendencia, todos tenemos tendencia a ser muy autocríticos y muy negativos, ¿no? Todo está mal lo que pasa en nuestro país, la hierba del vecino siempre es más verde. Pero no olvidemos que lo que mencioné antes, si la Unión Europea, si Estados Unidos, si países importantes de la Unión Europea han decidido apostar por El Salvador en estos años, significa que no todo va tan mal, que se ve que hay un potencial aquí y que merece la pena invertir en ayuda. Bueno, se nos agotó el tiempo, creo que hablaríamos el otro año, a propósito que se esté aproximando ya la fecha, perfecto. Que sería, estamos hablando de que entraría en vigencia esto una vez que se ratifique, en principio, sí. En junio del próximo año. Sí, quizás. La ratificación, no, yo creo que al final del primer semestre de 2013, ya por mayo o junio, estará en vigor el acuerdo. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Nos vemos mañana.